Un banco central lo primero de todo, es un banco. Es algo que hemos perdido de vista desde hace ya 150 años, como poco. Y el problema que hemos tenido precisamente en los últimos 150 años es que hemos convertido una especie de lo que llaman los americanos como un buró de las administraciones públicas, y parece casi como el brazo tapado del tesoro, cuando realmente lo que es un banco, que emite un pasivo que utilizamos todos para realizar transacciones. Pero creo que estaría mucho mejor entendido el concepto de banco central, las funciones que hace y lo que debería hacer si lo entendiéramos como un banco. ¿Qué debería hacer un banco central? Un banco central debería preocuparse fundamentalmente porque los usuarios de la moneda que emite, al menos del papel moneda que emite, estén contentos con ese servicio que presta y que, por tanto, que la demanda de ese bien que emite sea estable a lo largo del tiempo. Por lo tanto, se tendrá que preocupar fundamentalmente por mantener el poder de pago de esa moneda. ¿Es esto lo que hace el Banco Central habitualmente? No siempre. Se complica la vida no solo con objetivos de naturaleza macroeconómica, sino con prestar a los gobiernos en momentos de dificultad extraordinaria. Y esto en muchas ocasiones lo que hace es colisionar con ese objetivo de mantener la estabilidad de poder comprar la moneda. Hay muchas alternativas para poder gestionar más adecuadamente la moneda. Todas ellas pasan por adoptar una regla monetaria más o menos firme, porque la capacidad de emisión de moneda es infinita en sistemas fiduciarios puros, eso lo sabemos. Entonces, al menos lo que tenemos que hacer es atar las manos del emisor de tal manera que no pueda sobreemitir, porque, como digo, desde el punto de vista técnico podría emitir todo lo que quisiera. ¿En qué acabaría esto? Lo sabemos, en inflación y la capacidad de compra de la moneda mermaría a lo largo del tiempo. Entonces, debería ser una regla que le vinculara con el mantenimiento de la capacidad de compra del dinero a medio y largo plazo y dejarse de preocupaciones de estabilización del ciclo, por supuesto, de consecución directa de objetivos de manejo de la demanda agregada, de bajadas del desempleo u objetivos macroeconómicos similares. Cuanto más sencillo, más centrado en un objetivo, más centrado en un objetivo monetario puro, como la estabilización del poder de compra del dinero a lo largo del tiempo, con eso valdría. De las reglas que se han propuesto en la academia, yo me quedaría con la que propuso Hayek en los años 20 y 30, que luego retomó George Selgin en los años 80 y 90 a través de lo que llamaba él la regla de productividad, que es más o menos, bueno, si la economía está creciendo, dejemos que los precios sean flexibles a la baja, y si eso es así no tendremos que emitir tanta moneda en la economía. Por eso me quedaría con ese tipo de regla de productividad, a la Hayek. La más parecida, hasta donde yo sé, en la actualidad, es la regla de renta nominal, de estabilización de una renta nominal a lo largo del tiempo. El patrono supuso una regla de comportamiento para los bancos centrales. Y más que para los bancos centrales, para los estados que estaban sobre o alrededor de los bancos centrales. Fue una regla muy efectiva, fue un modelo bastante efectivo para un tiempo. Yo estoy convencido de que lo fue y creo que es el modelo de referencia. Y por eso todas las reglas que queremos establecer en la actualidad, que supongan una mejora de la situación financiera y monetaria que tenemos en la actualidad, toman el patrón oro clásico como referencia. Lo que ocurre es que por mucho que me guste el patrón monetario oro clásico, pertenece a una época en la que el gasto público suponía alrededor del 10-15% de la economía nacional. Ahora estamos en el 35, 40, 45, 50, depende de los estados. Y no sé hasta qué punto, mejor dicho, creo que sería muy ilusorio pensar que los estados, que los gobiernos van a quitarse ese mecanismo de financiación y ceder 30 puntos del PIB en el peso del gasto público en relación con la economía, por ejemplo. Para una economía con un estado más reducido, con un mercado laboral bastante más flexible, en el que los precios fluctúan tanto a la alza como a la baja en función de las condiciones de la oferta y la demanda, y lo mismo ocurriera con los precios del resto de mercados, por supuesto, era una regla muy efectiva. Era una regla que seguían bastante bien los bancos centrales, salvo en situaciones verdaderamente extraordinarias, de pánicos bancarios generalizados o guerras. En esos casos, yo entiendo que en esos casos puede estar justificado poner en suspensión el patrón oro. Pero en todo el resto del tiempo tuvimos, por ejemplo, en Inglaterra, que fue el país de referencia del patrón oro clásico, 50, 60 años de estabilidad de precios, pero estabilidad real de precios. Vamos, que una barra de pan, por poner un ejemplo tonto, costaba lo mismo en 1870 y en 1914.
Y lo mismo pasaba en España, que era un país que no adoptó formalmente el patrón oro, pero se comportaba como si siguiera un patrón oro. Esto, como todos sabemos, no se ha conocido a lo largo de la historia posterior, después del abandono de los patrones oro clásicos. Pero dicho esto, a mí tampoco me convence el patrón oro clásico por un punto de vista muy básico, ¿no? Por una razón muy básica. Y es que al final se basaba en un tipo de cambio fijo establecido por el Estado y un monopolio estatal de moneda. Yo ahí estoy más de acuerdo con el patrón oro que propuso Friedman en los años 60 y 70, ¿no? Que llamó el patrón de oro real versus el pseudo, que era el del Estado, ¿no? Un sistema en el que pudiera la gente utilizar moneda, sustitutivos de moneda, como pueden ser certificados respaldados por oro, al tipo de cambio flexible que fluctuara cada día en el mercado. Esto no estaría controlado por el Estado y sería un mecanismo bastante más abierto a la competencia. Por supuesto, han tenido toda y más responsabilidad en esta crisis. Ha tenido un papel central en la gestión de la crisis actual. Creo que, sinceramente, que quien no admita esta tesis es que creo que no quiere verlo, sinceramente, desde dos puntos de vista, al menos. Una, con la creación de un exceso de moneda en el mercado bajo cualquier punto de vista. Utilicemos la regla que queramos como patrón de comparación, de referencia. El crecimiento del crédito en España en los años previos al 2007 se acercó al 30% en algunos años. El crecimiento de la masa monetaria amplia en el área euro, vamos a decir, fue de 2 dígitos, cercanos al 12% en algunos años antes del 2007. Esto suponía 3 veces más de lo que el Banco Central Europeo nos había dicho que era lo estable, lo compatible con la estabilidad de precios. Y la respuesta del Banco Central Europeo en su momento fue dejar hacer, no tomar la decisión de pinchar lo que ya a todas luces es una burbuja de crédito. Entonces, ahí tiene una responsabilidad fundamental, y es que yo creo que utilizó una regla monetaria, un patrón de comportamiento de la gestión de dinero en la economía que era muy insuficiente en el mejor de los casos. Se centró en un índice de precios como el IPC para focalizar su objetivo de política monetaria y se olvidó de lo que está pasando con todos los demás precios. Y por supuesto se olvidó, o parece que se olvidó, de lo que estaba pasando con el crecimiento de la oferta monetaria. Entonces, desde ahí tiene un elemento de culpa, vamos a decir, fundamental. Eso alimentó los mercados, puso muchísimo más dinero en las mesas de tesorería de los agentes privados, que luego tenían que competir por colocar ese dinero. Y, por supuesto, los bancos de intermediación y bancos de inversión tienen su parte de culpa, eso vamos, no hay que negarlo en absoluto. O sea, que las condiciones ya eran demasiado favorables, demasiado expansivas desde el punto de vista de la disposición de crédito, y luego ya el mercado hizo otro tanto, con mucho oscurantismo, falta de transparencia, exceso de creación de medios de pago, etc. Esa es una. Y la otra, no nos olvidemos, los bancos centrales, en la mayor parte de las legislaciones que conocemos, son reguladores de los mercados financieros. Entonces, ya sea por acción en política monetaria, por omisión en política monetaria o por omisión en la regulación de las operaciones que estaban teniendo lugar en los mercados, desde luego que han tenido un papel muy protagonista en lo que ha pasado en el estallido de la crisis, por supuesto. Ahí ya tengo una posición que quizá no es muy popular, creo que es más realista, la verdad, o más pragmática, y es más condescendiente con lo que han hecho los bancos centrales, he de reconocer. A ver, en todo sistema de banca central, en la que hay un único banco, que como dice la propia palabra central, centraliza las reservas últimas de liquidez del sistema, si el sistema se cae, por la razón que sea, aunque sea por la culpa de los bancos centrales, alguien tiene que sostenerla. Hay una responsabilidad de última instancia. Entonces ahí yo sí que apoyo, aunque digo que no es nada popular, el que hayan tenido que expandir el crédito de manera extraordinaria. Sinceramente, eso creo que tiene que ser así. Eso sí, con una visión de que el Banco Central tiene que mantener la estabilidad general del sistema de pagos, lo que no pasa por tener que rescatar una a una cada una de las instituciones. Es una idea muy sencilla que la han mantenido profesores especialistas en esta materia, como desde Anna Schwartz hasta Jeffrey Wood en el Reino Unido, pasando por muchísimos otros. En definitiva, la visión tiene que ser en la sostenibilidad o el mantenimiento de todo el sistema de pagos y no institución por institución. Si hacen esto, creo que es una responsabilidad que tienen los bancos centrales y deben expandir la oferta monetaria amplia. Eso creo que soy bastante benévolo respecto a ese tipo de salidas. Yo hablaré en la conferencia de eso más tarde, pero por supuesto que respecto a la regla de renta nominal tengo mis dudas.
En principio es una regla que permitiría un crecimiento de la oferta monetaria bastante más reducido en las expansiones y lo que conduciría, yo creo, a una menor probabilidad de tener crisis como la que hemos tenido en la actualidad. Pero en esta coyuntura, casualmente los que están defendiendo la aplicación de reglas de renta nominal son aquellos que están defendiendo posturas más intervencionistas de los bancos centrales. Y eso es lo que creo que nos debe poner más en cautela, es el problema. Para mí la prueba de fuego de los que están sosteniendo ahora que los bancos centrales deben aplicar una regla de renta nominal es: ¿seguirá usted defendiendo estas reglas cuando la economía recupere una senda de crecimiento? Si es así, yo estoy de acuerdo. Si no, no. Porque si no, parece que las reglas de renta nominal se están cogiendo simplemente como una excusa, más o menos de una moda que a la gente le gusta, que es un concepto que gusta, que lo está proponiendo el que va a ser el nuevo gobernador del Banco de Inglaterra, para justificar inyecciones de crédito masivas. Si eso es lo que se quiere aplicar, una regla de renta nominal asimétrica simplemente para inyectar dinero ahora, la verdad es que no la compro. Por supuesto que sí. Lo hubo en el siglo XIX en Estados Unidos, en muchas otras jurisdicciones, claro que sí. Técnicamente es posible, es muy posible. No hay grandes barreras de entrada, ni económicas, ni, como digo, técnicas, son legales las barreras de entrada. Cuando se elimine la cláusula de curso legal de una moneda, por supuesto que el mercado se abrirá, o se abriría a la competencia, y claro que es posible. Y luego, fruto de la competencia de distintos emisores, por supuesto que puede haber un único banco que acapare el mercado, y yo no tendría ningún problema con eso, siempre y cuando, punto y coma, ese mercado fuera disputable. Si el mercado es disputable, que tecnológicamente lo es, ya se cuidará muy mucho ese emisor de esa moneda de no hacer barrabasadas y de no sobreemitir. Claro que es posible. Lo que pasa es que, desde el punto de vista político, lo veo muy difícil, porque supondría que los estados estarían dejando dos grandes herramientas de control de la economía y de sus finanzas. Una, la conducción o la influencia en la conducción de la política macroeconómica. Y dos, la posibilidad de acudir al crédito extraordinario en circunstancias negativas para los tesoros nacionales.